¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, pues hoy estamos de manteles muy largos, amigo. Tenemos una figura emblemática del deporte universitario, de la universidad, bueno, ¿qué te digo? Del país, del deporte. Bueno, estamos de fiesta. Ya lo están viendo ustedes en pantalla y es para nosotros un honor. Lo digo con letras mayúsculas y con mucho orgullo y con mucho sentimiento. Mi ídolo de la infancia y el ídolo de muchos de nosotros. Me da mucho gusto darte la bienvenida. Hugo Sánchez Márquez, ¿cómo estás? Bienvenido a Semblanzas Deportivas. Esta es tu casa, la Universidad Nacional. Hola, Rodrigo, mucho gusto en saludarte a ti y a Luis también. Es un placer de estar charlando con ustedes. Y cuando me comentaron que era para la Universidad Nacional Autónoma de México, dije, por supuesto que encantado de contribuir, colaborar y hablar y lo que quieran. Así que es un placer. Les mando un saludo a la distancia. Estoy en Madrid con mi familia en España por temas personales y profesionales y bueno, ya estaremos pronto de regreso a México, que echo de menos a mi país, a mi patria, a mi comida, a mis costumbres, a todo. Pero bueno, estamos aquí disfrutando de la vida y espero que ustedes estén disfrutando también de la vida. Con mayor gratitud por la diferencia de horario, te agradecemos mucho el que hayas atendido el llamado de Deporte UNAM. Esta serie, como ustedes saben, amigos, la finalidad que busca esta emisión es presentar a personalidades de las distintas ramas del deporte que se practican dentro de la UNAM y que por sus méritos y por sus logros lograron destacarse en el ámbito deportivo nacional e internacional, aunado a conocer su paso por las aulas universitarias. Este programa, esta emisión, es a manera de homenaje a la destacada trayectoria de nuestros invitados, como lo es el caso de hoy con Hugo Sánchez, y para conocer más allá de dichos logros deportivos, su vida desde niños y adolescentes, su tránsito por la vida académica dentro de la institución, ya fuese desde el bachillerato, como en el caso de Hugo, ya nos lo platicará, la licenciatura o el posgrado, y que nos permita conocer al ser humano más que a la figura pública que todos, absolutamente todos conocemos, y que a través de la voz y del relato de nuestros invitados, el público sobre todo de la comunidad universitaria, conozca ese aspecto de una parte de la vida de dichas figuras quienes antes de encumbrarse en el mundo del deporte tuvieron un paso por la Universidad Nacional Autónoma de México y con ello conocer el legado e influencia que tuvo para cada uno de ellos, en este caso para Hugo Sánchez, lo que dejó en su vida su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así sin más preámbulo, Hugo, sabemos que naciste, por supuesto, en la Ciudad de México un 11 de julio del 58, pero ¿dónde fue el lugar físico donde naciste, Hugo? Pues mi madre y mi padre pues estaban viviendo en una casa en la que cuando quedó mi madre embarazada, luego yo fui a los 3 meses a la Jardín Balbuena. O sea, yo me siento de la Jardín Balbuena porque ahí fue donde crecí, me desarrollé y tuve ahí pues mis recuerdos de infancia. Entonces, de la Jardín Balbuena me siento, soy y estoy orgulloso de haber nacido y haberme hecho prácticamente en esa colonia, en la Ciudad de México, y como bien dices, en 1958, y que ya tengo mis años, pero me siento muy orgulloso de ser mexicano y de haber nacido ahí en la Jardín Balbuena. ¿Cómo fue tu infancia, Hugo? Pues mi infancia ha sido una época maravillosa. Podríamos decir, no sé si es la mejor, ¿eh? Cuidado, porque eso me resulta difícil de valorar en cuanto a decir, la infancia sin tantas presiones ni responsabilidades,
ni agobios, ni tensiones, ni tener que estar pensando en los pagos de crédito, de tarjetas, de impuestos, de eso. Y que en cambio yo vivía como mis hermanos sin tener esa presión y esa responsabilidad. Pero cuando uno va creciendo y uno se va dando cuenta de la responsabilidad, de la presión, de todo lo que representa ser mayor, pues me hice futbolista profesional, pero obviamente primero odontólogo, cirujano dentista, y es cuando te das cuenta de que no solamente es vivir la infancia o la adolescencia sin responsabilidades, sino que ya hay responsabilidades. Y esas responsabilidades nos hacen cambiar nuestro estilo y la forma de vida. Pero cuando no tienes responsabilidades y no tienes esas presiones, pues eres completamente libre, o sea, no te preocupas absolutamente de nada. Entonces, entre la infancia y la adolescencia, que no tenía ningún tipo de responsabilidad ni presión, era muy feliz, disfrutaba mucho de la vida. Y ya como profesional, también lo disfruté, pero de otra manera completamente diferente. Luis. Claro. ¿Cómo fue? ¿A qué primaria, a qué secundaria fuiste, Hugo? Pues la primaria fue en la Jardín Balbuena, en la Escuela de Estados Unidos Mexicanos, así se llamaba. Y luego la secundaria fue la secundaria 88. Ezequiel Chávez, quiero recordar que fue, o Ezequiel fue la preparatoria, ya me confundí. Pero Ezequiel Chávez es la preparatoria. La preparatoria, sí. Pues la secundaria 88, que estaba justo en la colonia Jardín Balbuena, ahí fue donde hice la secundaria. Y luego ya en la prepa 7 fue cuando hice la preparatoria, que ahí es donde ya fui sellado como universitario y ahí fue donde me pusieron mi credencial, que en este caso pues ya me pusieron el sello, ¿no? El sello de Puma. Oye, pero antes de que lleguemos a la prepa, porque ya le diste un salto muy grande a lo que tenemos preparado para preguntarte, antes de llegar a la prepa, antes de llegar a tu escuela era la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número 7, Ezequiel Chávez, como bien dices, la prepa de la Viga, como se le conoce, ¿no? Antes de llegar a la prepa 7, en esa etapa entre tu primaria y tu secundaria, ¿cómo fue que se fue dando tu acercamiento a los deportes y al fútbol? Sí, todo fue influido por mis hermanos, porque mis hermanos empezaron a ir a las fuerzas básicas de Pumas, porque tengo a mi hermano Héctor, que es el mayor de la familia, somos 6 en total, luego mi hermano Horacio, Héctor fue jugador de Pumas, luego Horacio portero, y luego mi hermana Hilda, en paz descanse, que le gustaba mucho el voleibol, y luego yo, en cuanto al tema del nacimiento, ¿no? Entonces, mi padre era mecánico automotriz, en paz descanse, y resulta que mi padre le arreglaba el coche a creo que era un director deportivo de Pumas, y entonces le comentó eso y dice, oye, es que yo tengo mis hijos que les gustaría estar ahí en un equipo oficial y eso. Y mi padre era un futbolista tremendo, delantero, y mi referencia ha sido él en muchos aspectos. Y entonces, por contacto de esa persona de Pumas, fue cuando mi padre llevó a mis hermanos Héctor y Horacio a probar a las fuerzas básicas de Pumas y los aceptaron porque eran muy buenos. Él como jugador, Héctor, y luego Horacio como portero, y los aceptaron de manera inmediata. Así que mi entrada a Pumas fue por influencia de mi padre y de mis hermanos que jugaban en Pumas. Y entonces cuando yo estaba pequeño, de 6, 7, 8 años, pues yo los veía y mi padre, pues yo lo veía que hacía chilenas ahí en cascaritas que hacían cuando mis hermanos terminaban de jugar sus partidos, y mis ídolos eran mis hermanos. Entonces yo tuve como referencia a mis hermanos y yo quería ser como ellos. Entonces, siendo yo pequeñito, pues con 5, 6, 7 años, pues empecé yo a querer aprender lo que ellos me enseñaban y aparte hacer las cosas mejor que ellos, porque yo quería ser mejor que ellos. Entonces era un reto personal, ¿no? Entonces, esa influencia con Pumas fue por mis hermanos y que mi padre tuvo la oportunidad de
arreglar su coche a ese director deportivo, y de ahí empezó todo con el tema de Pumas. Tu padre, don Héctor Sánchez, que tengo entendido jugó en el Atlante y en el Asturias. Efectivamente, era delantero centro, y resulta que sus compadres y amigos, yo escuchaba las conversaciones de ellos y que me decían que era un delantero impresionante, que le gustaba mucho rematar de cabeza, era más alto que yo, le gustaba rematar de chilena, y yo cuando tuve oportunidad de verlo, pues hacía ese remate de chilena. Y entonces, después de un partido, le dije, papá, ese remate que te gusta hacer, ¿qué es? No, se llama chilena. Y bueno, pues ya me explicó un poco la trascendencia de un chileno, supuestamente, y luego me dijeron que era de otra nacionalidad, pero bueno. Okay. Entonces hice el remate ese en honor a mi padre, y con 5 o 6 años empecé yo a practicar solo ese remate, porque yo quería que ese fuese el remate perfecto mío. Entonces, en honor a mi padre, entonces ya lo empecé a practicar después de, no sé, a los 11 años por ahí, entre 8, 9, 10 años, ahí en el rancho de mi tío Joaquín, que tenía un rancho en el cual no me dejaban jugar voleibol ahí porque tenía una cancha de voleibol. Me mandaban ahí a la tribuna, y para que yo pues me entretuviese por ahí. ¿Y saben cómo me entretenía? Haciendo chilenas. Okay. Y nada, eso fue fantástico y lo recuerdo con mucho cariño, y por eso ese remate lo hice como mi preferido. Estaba en la sangre, ya estaba en la sangre, o sea, el fútbol lo tienes en la sangre. ¿Tú recuerdas tu primer acercamiento al Estadio Olímpico, a Ciudad Universitaria? ¿Tienes tienes como el recuerdo de la primera vez que estuviste por acá? Pues sí, tengo ese recuerdo, porque mis hermanos, jugando ya con las fuerzas básicas de Pumas, me acuerdo de los campos de entrenamiento, de prácticas que estaban ahí al lado de la alberca olímpica, y que había una serie de campos de fútbol en la que mis hermanos entrenaban, y que luego yo después entrené en esos campos de práctica. Y para mí era una aventura, era algo apasionante, haciendo ver como que mis hermanos, estando en la juvenil, en la reserva especial, en la reserva profesional y luego como profesionales, pues estábamos ahí cerca del estadio. Entonces yo iba pues a verlos jugar los sábados y los domingos, dependiendo del día que les correspondía jugar, y entonces yo estaba ahí y de repente veía ahí un monumento, y ese monumento pues era el estadio. Y entonces cuando después pasó el tiempo y que mis hermanos fueron creciendo y fueron mejorando en su capacidad futbolística, ya los llevaron a la reserva. Y la reserva es cuando antes de los partidos profesionales jugaban 1 hora antes de los partidos del equipo profesional, y mis hermanos jugaban. Entonces ya ahí fue cuando tuve la oportunidad de tener un acercamiento con el estadio para ir a ver a mis hermanos, y cuando lo vi dije, ¡oh, qué maravilla! Eso me encanta, esto me gusta, me encantaría pues seguir el camino de ellos, porque yo quiero el día de mañana, cuando sea mayor, pues quiero jugar en ese estadio, quiero ser profesional y quiero ser como mis hermanos. Entonces mis hermanos fueron como mi referencia de manera profesional con Pumas. Y cuando ya ellos empezaron a desarrollarse ahí en el equipo, fue cuando vino la oportunidad de que mi hermano Horacio fue seleccionado preolímpico para los Juegos Olímpicos de Múnich en 1974. 72. Y entonces ahí mi hermano salió de Pumas para irse a la selección preolímpica de Múnich. Muy bien. Entonces, esos son los recuerdos que tú tienes de infancia, de haberte acercado a Ciudad Universitaria, a los campos que están al lado de la alberca de CU, y como bien decías, ese monumento que estaba del otro lado de la Avenida Insurgentes. Tengo entendido que a los 11 años es cuando ingresas a las fuerzas básicas de Pumas. Esto es hacia 1969 más o menos, según como pude investigar. Te tocaron los Juegos Olímpicos de México 68. ¿No tuviste oportunidad de ir a algún evento relacionado con los Juegos Olímpicos de México? ¿Tendrías 10 años? Sí, no, está muy pequeño, y
Y bueno, no tuvimos, bueno, yo en este caso no tuve la oportunidad de acercarme a ningún partido de fútbol, en este caso, que era lo que más me gustaba, pero sí estuve muy pendiente de ello y me dio mucha ilusión y estuve muy pendiente de todos los acontecimientos, aunque estaba muy niño, y todo lo que acontecía y previo a los Juegos Olímpicos con esos problemas sociales o extradeportivos, pues indudablemente yo lo escuchaba, pero siendo niño pues no le daba la trascendencia ni la importancia, pero después ya pasando los años pues ya me di cuenta que fue una época trascendental para la historia de México. Y me encantó en ese aspecto, pero sí es una época muy bonita que viví en cuanto al tema de la infancia, porque lo que es Pumas, lo que es la universidad, tanto para mi familia como para mí, es que si no hubiera sido por el apoyo de la universidad y por Pumas, pues no sería quien soy. Hugo, ahora sí entremos en materia ya académica con referencia a la Universidad Nacional. ¿Cómo es que se da que entras a la Prepa 7, al plantel Ezequiel A. Chávez de la UNAM? ¿Qué recuerdos tienes tuviste que hacer examen de admisión? ¿Qué recuerdos tienes de tu escuela, de la prepa? Sí, fue muy especial, porque les quiero comentar que yo tenía una ilusión tremenda desde niño de ya jugar en un equipo oficial, pero mi padre y mi madre no me dejaron porque tenía que yo tomar autobuses para ir a Ciudad Universitaria para entrenar allí con Pumas. Y no me dejaron ir hasta que tuviera 11 años, cuando terminara la primaria. Entonces yo me tuve que aguantar y estuve en la calle con amigos en la primaria y en los recreos y eso, hacía lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Pero ya cuando vino la secundaria, con 11 años, ya lo que hice fue apuntarme a las fuerzas básicas de Pumas. Y después vino la preparatoria, y cuando vino la preparatoria fue cuando vino la transición de las fuerzas básicas de Pumas con la selección preolímpica, porque mi hermano Horacio fue seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich en el 74, y cuando fuimos a dejarlo al aeropuerto y cuando íbamos a verle jugar, como siempre, pues yo veía que a mi hermano le pedían autógrafos y fotos y le hacían entrevistas, eso, y yo me quedaba así con la baba. Es que yo quiero ser como él, quiero que me entrevisten, quiero que me pidan autógrafos, eso, y yo quiero. Entonces se me metió en la cabeza ir a los Juegos Olímpicos. Entonces mi hermano estaba yendo a los Juegos Olímpicos de Múnich en el 74, entonces despidiéndolo eso en el aeropuerto. Entonces, en esa época de la preparatoria, pues fue cuando me tocó la oportunidad de ya haber sido, que mi hermano Horacio, que me costó mucho el que me llevara a probar con sus exentrenadores para que me hicieran la prueba. Entonces, me costó mucho convencer a mi hermano porque tenía 14 años. 14 años tenía el cuerpo de niño, no de adolescente. Sí. Y entonces Víctor Rangel era el que estaba más embarnecido, pero tenía 16 años, yo tenía 14. Entonces ya me hicieron la prueba, y cuando me hicieron la prueba me aceptaron. Metí 4 goles, hice chilenas, hice volteretas, hice todo para que me aceptaran. Entonces cuando me aceptaron fue cuando entré a la preparatoria. Entonces yo ya estaba en el Comité Olímpico Mexicano y mi preparatoria la hice estando en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, sí, yo escogí La Viga porque era lo más cercano a la Jardín Balbuena y que me quedaba ahí cerca. Entonces yo podía ir pues, en un autobús o caminando, me quedaba un poco lejos, pero en autobús me iba. Y resulta que me tuve que ir a Conscripto, bueno, allá a Tlalnepantla, sí, cerca de Tlalnepantla, ahí donde está el Comité Olímpico. Entonces tenía que tomar el metro, autobús, eso para ir a la preparatoria. Entonces fueron 3 años muy pesados, pero son años maravillosos, porque resulta que yo entrenaba a las 6 de la mañana, tema físico, luego a las 12 del día nos íbamos al centro de capacitación, y luego cuando regresaba comía rápido, me tenía que ir a la prepa 7, me tenía que ir en un autobús de Conscripto para Chapultepec, para luego el metro de Chapultepec a la Merced, que estaba cerca de la Merced, y me iba caminando al eso. Entonces, fue una travesía de 3 años
Wow. que yo dije, yo tengo que terminar mi carrera. No voy a dejar de terminar mi carrera porque mi padre y mi madre me dijeron, Hugo, primero es la escuela, la educación, la cultura y después el deporte. Si no sacas buenas calificaciones en tu tarea, en tu escuela, eso, no juegas al fútbol y cumple tus obligaciones escolares, porque tu educación y cultura es primero y luego el deporte. Y como el fútbol me gustaba y era lo máximo para mí, pues tenía que cumplir con el 1 para poder tener el 2. Y así fue hasta la preparatoria y así pues estuve esos 3 años que coincidieron con la selección preolímpica hasta los Juegos Olímpicos, que fue en el 76, que es cuando terminé mi preparatoria previo a ser profesional. Oye, y antes de eso también fuiste al torneo de Cannes, ¿no? En el 75. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que es una charla larga, o sea, es como que me están ya sacando ahí tema de la biografía, que estoy haciendo mi película de la biografía. Bueno, mi película ya está casi terminada, Wow. que va a salir dentro de poquito. Sí, y luego, pues está pendiente ahí mi biografía en cuanto al libro, en cuanto al tema de fotografías, en cuanto al tema de videos, en cuanto al tema de audios, que ahí cuento con detalle muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿me preguntaste sobre qué? ¿De que ahí fue cuando qué? No, que tú, o sea, durante tu etapa de la preparatoria tuviste esos dos certámenes internacionales muy importantes, lo de Claro. Cannes y después los Juegos Olímpicos de Montreal. Es que en esa época, Rodrigo, en esa época era una época en la que en los Juegos Olímpicos no se podían jugar jugadores profesionales. Solamente los países socialistas utilizaban a sus mismos equipos eso, pero bueno, fue un poco raro el tema. Pero no permitían profesionales en los Juegos Olímpicos, entonces yo tenía que ser amateur. Entonces, al ser amateur, pues la selección preolímpica o amateur en ese entonces, dirigida por Joaquín Vadillo, Diego Mercado, Alfonso Portugal, en paz descanse, resulta que pues tuvimos la oportunidad de estar en varios eventos internacionales que ahora antes eran considerados como mundiales juveniles. El torneo de Cannes, fíjate, el torneo de Cannes fue 74, 75, 76, 3 años. Luego el torneo de Toulon, 75, 76. Y luego los Juegos Panamericanos. Y luego vienen los Juegos Olímpicos. En esos partidos, previo a que yo fuera profesional, yo tuve 80 partidos internacionales, sí. Wow. amateurs. O sea, ¿qué preparación hemos tenido sin ser profesionales de tener 80 partidos profesionales? Es una preparación, es como una licenciatura y una especialidad a la vez. Claro. Y luego ya facilitó cuando me hice profesional, como mis compañeros de la selección, pues nos hicimos profesionales, pero sin ningún tipo de problema, sin nerviosismos, ni falta de experiencia, ni falta de mentalidad, eso, porque ya lo habíamos adquirido. Y ahora esto está haciendo mucha falta en los futbolistas jóvenes mexicanos. Luis. Sí, no, me queda claro que estás fogueadísimo. ¿Tenías 18 años en ese momento, Hugo? Cumplí 18 años en los Juegos Olímpicos, porque mi cumpleaños es, como ya comentó Rodrigo, el 11 de julio, y justo en esa fecha cumplí 18 años estando en los Juegos Olímpicos. Entonces, el tener 80 partidos internacionales con ese fuego que tuvimos y finalizar en los Juegos Olímpicos, yo con 18 años, pues resulta que al hacerme profesional, cuando regresé de Montreal, de los Juegos Olímpicos, ya me hice profesional con Pumas porque un año antes me becó la universidad, siendo amateur, me becó para que cuando yo dejara de ser jugador amateur, pues fuera a jugar ahí, y me dio una beca estudiantil. Y esa beca estudiantil, pues la aproveché para pues, poder apoyar a mi familia en cuanto a gastos diarios familiares. Entonces, con gusto, cuando regresé a los Juegos Olímpicos, yo ya tenía un precontrato, entre comillas, para jugar en los Pumas, porque mis hermanos ya eran profesionales con Pumas. Wow. ¿Cómo decides, Hugo, entrar a la carrera de odontología? Con todo este contexto de éxito, de deporte, ¿cómo decides entrar a la carrera de odontología?
Fíjate que en el rancho de mi tío convivía con mis primos, con mis tías, tíos, abuelos, abuelas, ¿no? Y resulta que tenía dos primos, Toño y Guillermo, en paz descanse, que falleció en un avionazo que hubo de México a Los Ángeles, ahí en un vuelo X, y cayó y tristemente, pero no sé si se acuerdan de ese incidente. Sí, Pero sí, bueno, sí. en este caso, ellos eran odontólogos, entonces yo charlaba con ellos porque yo tenía la inquietud de que yo quería seguir jugando al fútbol porque yo ya sabía desde niño que iba a triunfar, que iba a ser de los mejores, más bien el mejor futbolista de la historia de México, porque así se lo prometí a mi padre cuando lo dijo en una charla de amigos. Entonces, como yo tenía esa fijación de que no voy a parar hasta conseguirlo, que puedo estudiar y cumplir una carrera profesional que no me distraiga tanto y que no sea tanto, porque la medicina, es muy pesada. Sí, muy Hay que estar actualizándose todos los días, esto. Y yo les dije, oye, el tema de odontología, esto, y dice, sí, es difícil, pero no tanto como la como medicina. medicina. Efectivamente. Entonces, ellos me ayudaron a hacerme ver que ellos lo hicieron, pero que a mí me podría ayudar porque no iba a quitarme demasiado tiempo. Y luego después en la selección olímpica, ya que cuando estaba en la preparatoria, estaba Mario Carrillo y Alfredo Navarrete, que estaban estudiando odontología porque eran mayores que yo, porque yo era el más joven de la Claro, selección claro. olímpica. Yo era el más joven en ese entonces. Y Sí. entonces les pregunté también a ellos, porque los veía en el baño haciendo en plastilina la anatomía dental de las piezas, de eso, porque le habían pedido, oye, ¿qué están haciendo? No, es que estoy haciendo esto porque hay que conocer muy bien las piezas dentales, no sé. Oye, pero les quita mucho tiempo y eso de jugar, eso. Entonces yo me fui asesorando y dije, este es el mío. ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces no me quitaba demasiado tiempo, no era muy pesado, pero sí me iba a dar lo suficiente como para darme la educación, la cultura, el conocimiento, por si me fallaba el fútbol, porque mi madre me dijo en su momento, hijo, la escuela, la educación, la cultura y tu profesión es de que no creas que el fútbol te va a dar todo. Imagínate una enfermedad, un accidente o una lesión que te quite que no puedas ir a jugar al fútbol. Pues tienes tu carrera profesional. Entonces, protégete en ello. Pero no solamente por eso, sino para que tengas una preparación para que el día de mañana puedas tú ser alguien que tenga las puertas abiertas para el mundo. Y me parece coherente. Y lo hice así. Maravilloso, pues los designios de tus padres en no hacerte dejar los estudios. ¿Nos puedes platicar, por favor, cómo era un día de tu vida ya siendo jugador de los Pumas y siendo estudiante en la Facultad de Odontología? Qué pesado. Qué pesado, pues era pesado, sí. Era levantarme, pues eso, temprano, a las 8 de la mañana para tomar un desayuno. Así, no me gustaba desayunar mucho para no tener en el estómago mucho alimento para luego tener que hacer el entrenamiento y el esfuerzo, eso. Y pues los entrenamientos era llegar al estadio o a los vestidores a las 10 para empezar 10:30 regularmente. Y después, pues de los entrenamientos, después del entrenamiento que duraba 2 horas, yo me quedaba siempre 1 hora después para hacer, pues eso, remates con la pierna derecha, pierna izquierda, cabeza, esto. Y siempre tuve la costumbre de quedarme siempre 1 hora más, todos los días siempre, para mejorar cosas que yo sentía que me faltaba mejorar. Entonces, esa hora más me sirvió pues, para ir perfeccionando, porque yo soy perfeccionista en cuanto al tema de mi vida, en plan general, no más en el fútbol, sino en todo. Sí. Porque siento que si le dedicas un poco más de tiempo que lo que le dedica a otra gente, pues vas a estar por encima de esa gente porque estás más capacitado y más preparado y las cosas te van a salir mejor. Entonces, lo hice así siempre y lo utilizo no solamente en el fútbol, sino en todo. Entonces, de esa manera, el día se me hacía largo y cuando terminaba, pues ya me duchaba, eso luego ya me iba y cruzaba Insurgentes Sí. para pasarme a la facultad,
que estaba ahí cruzando Insurgentes, Sí, sí, y me sí. iba a la facultad, pero antes de ir a la facultad comía, obviamente, comía algo. Y había un restaurante, cafetería, más bien cafetería, no era restaurante, pero una cafetería, restaurante, y comía algo. Entonces ya cuando comía, pues terminaba entre los entrenamientos, que terminaba como a las 3:30 por ahí, pues comían 1 hora, 4:30, y luego a las 5 tenía la primera clase, que era de 5 a 10. Fíjate, de 5 a 10 de la noche. Sí, sí. Y esas 5 clases en la facultad, pues hubo ocasiones en que los profesores y profesoras, en este caso, pues cuando de repente yo estaba cabeceando, no era porque estaba rematando ahí, sino porque estaba tan cansado Cansado. después de los entrenamientos, y eso que a veces me quedaba dormido por el cansancio. Pero bueno, estaba ahí fiel a la causa y cumplía las 5 horas de la facultad. Y luego estoy agradecidísimo porque tanto profesores y director de la facultad me ayudaban, porque cuando yo tenía que viajar para partidos internacionales o tenía juegos fuera de la ciudad, Sí. pues había exámenes. Entonces me hacían los exámenes posterior, de manera teórico y práctico, pero de manera individual. Y luego pues tuve la oportunidad de estar con el Pareja López. Pareja López fue compañero mío del grupo. Ok. Y entonces terminamos juntos la carrera, el Pareja López y yo, y termina la anécdota de la universidad, del título, porque justo cuando terminamos, tuvimos ahí un viaje internacional con Pumas, y nos hicieron el examen profesional en la dirección de la facultad y con Ok. el director y eso. Entonces, fue una tensión, una presión. Me puse más nervioso en ese examen profesional que jugando un partido de Pumas, una final de no sé qué, pero bueno, fueron anécdotas muy, muy agradables. Oye, Hugo, tu trayectoria con los Pumas en la primera división, los 5 años que estuviste con Pumas en primera división, cumplió cabalmente, además fueron los 5 años que estuviste estudiando la licenciatura, cumpliste cabalmente con ese ciclo de 5 años que el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez Jr., presidente del patronato del Club Universidad Nacional, creía que debían de tener los jóvenes jugadores del equipo para madurar en esos 5 años. Yo sé que esta pregunta te llega al corazón. ¿Qué recuerdos y qué legado tienes de un personaje como lo fue el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez? Sí, pues mira, Rodrigo, estás tocando fibras sensibles, pero yo lo considero a don Guillermo Aguilar Álvarez como padre deportivo. He tenido varios padres deportivos, porque mi padre natural, como bien saben, pues fue el que me dio los genes y me dio, pues junto con mi madre, que también tenía y tiene genes deportivos, pues esa unión de genes, pues me ayudaron para, no nada más a mí, solamente les quiero comentar y presumir que mis hermanos y mis hermanas y yo, no sé si seamos la única familia en la historia, pero sí me gustaría que investigaran Okay. que si en una familia de 6 hijos, 3 hayan sido olímpicos, de 6. Mi hermana Erlinda en la gimnasia, mi Sí, hermano Horacio en los Juegos Olímpicos del 74 y yo en el 76 junto con mi hermana Erlinda. Entonces, de 6 hijos, 3 olímpicos, y que encima los 3 hombres hayamos sido futbolistas futbolistas profesionales y encima de profesionales. Pumas, ¿no? Entonces, es un poco difícil de encontrar algo así. Pero la pregunta inicial me dijiste, porque me desvió un poquito por el tema de Guillermo Aguilar Álvarez, justo, padre deportivo. Tuve mi padre natural, que fue junto con mi madre, los genes que Sí, tuvimos nosotros, y que encima los 6 hemos terminado nuestra carrera profesional en los estudios. sí, Y Guillermo Aguilar Álvarez, pues me orientó, me apoyó, me asesoró, porque mi padre, siendo mecánico, pues no tenía tanto tiempo como para asesorarme, orientarme y ayudarme en otros aspectos. En cambio, tuve pues, a Joaquín Vadillo, a Alfonso Portugal, a Diego Mercado, a Guillermo Aguilar Álvarez, gente que con la experiencia y madurez
me daban esa orientación de qué rumbo tomar. Entonces ese rumbo lo tomé y Guillermo Álvarez me ayudó profesionalmente con Pumas, porque encima había un psicólogo, cosa que no antes se utilizaba en el deporte mundial, pero en la universidad, yo con 18 años, en 1976, cuando me hice profesional, Octavio Rivas fue un genio, en paz descanse, y que Pumas nos dio esa capacitación y esa preparación, no solamente a nivel deportivo y no solamente en cuanto al tema estudiantil, que fue la preparatoria, la universidad, eso, sino que encima de respaldarnos a nivel deportivo, también nos daba temas extradeportivos en apoyo de temas psicológicos. Y eso en la actualidad ahora lo está utilizando o lo debe utilizar todo el mundo, porque todos necesitamos gente que nos ayude al tema mental. Y yo con 18 años empecé con ese apoyo, con esa ayuda, y por eso, sí, obviamente, don Guillermo Aguilar Álvarez, se lo agradezco muchísimo, en paz descanse, y tengo una relación con él eterna, y con su mujer, que es una señorona impresionante, y aparte de la familia. O sea, todo eso conlleva a que todo esté involucrado, a que todos los que hemos pasado o que hemos vivido dentro de la familia de la UNAM y de Pumas en este caso, pero de la UNAM, es que tenemos un sello de garantía. Luis. Así es. Podría decirse, Hugo, que haciendo una analogía entre el fútbol y todo esto, podríamos decir que tu licenciatura fue este paso por los Pumas de la universidad. Tu maestría podría decirse que fue, o especialidad, durante tu paso por el equipo, los equipos del Atlético de Madrid y Real Madrid, y podríamos decir que tu doctorado fue cuando volviste a los Pumas, pero ya como director técnico. ¿Y los hiciste bicampeones? Y entonces los hiciste bicampeones. Amigo. A ver, Luis, ya me pusiste a pensar, porque sí, tienes razón, Tienes razón, porque podríamos decir mi licenciatura fue con Pumas como jugador. Mi especialidad fue venir a España con el Atlético de Madrid. Podríamos decir que el doctorado fue el Real Madrid. Con el Real Madrid. Estoy haciendo así, subiendo el escalón uno por otro, y luego ya después un postdoctorado. ¿Cómo se dice? Postdoctorado. Postdoctorado se llama. Bueno, en cuanto al tema de licenciatura no lo conseguí, pero sí en el tema deportivo puede ser. Pero yo voy a decir la realización, porque la realización es como el complemento, pero postdoctorado, me parece buena tu analogía, tu calificación, en este caso lo digo, y fue el ser director técnico de Pumas y que me ayudó para llegar a la selección mexicana. Así que, pues en ese aspecto, pues me siento contento, feliz de haber, ahora sí que cursado y haber tenido pues la inteligencia de tener paciencia y dedicación. Digo paciencia, no porque perdí tiempo, no, al revés, sino que me di tiempo para ello, ¿sí? Porque merece la pena, merece mucho el esfuerzo, merece mucho la pena, porque todo eso, al cabo del tiempo, te va dando resultados y te va dando alegrías y te va dando satisfacciones, y lo más importante del camino de todos es sentirnos realizados. Por eso decía que en lugar de lo que dijiste postdoctorado, yo pensaba de la realización. Perfecto. Oye, Hugo, hay un aspecto que me llama mucho la atención, y aprovechando que tenemos la oportunidad de platicar contigo, tú fuiste el impulsor de implementar la interpretación del himno deportivo universitario antes de los partidos de fútbol soccer en el estadio de CEU. Esa tradición del himno se llevaba a cabo desde mucho tiempo antes en los partidos de fútbol americano, también en Ciudad Universitaria.
Durante tu etapa estudiantil, a lo mejor con todo lo que hacías en tanto con el fútbol soccer como con la carrera, pero me imagino que recordarás que estaban los equipos de fútbol americano de la universidad, los famosos y hoy extintos Cóndores de universidad, las Águilas Reales o los Guerreros Aztecas. ¿Te llegó en algún momento, llegaste a ver algún partido de fútbol americano? O sea, los veía por televisión. Realmente no tuve la oportunidad por circunstancias en cuanto al tema de asistir a algún partido de manera directa. Confieso Imposible. que no. Pero sí, sí por televisión veía y sobre todo veía partidos cuando era contra el Poli. O sea, Sí. esos partidos que era un duelo directo y eso, me gustaba mucho verlos por televisión, pero en directo no tuve oportunidad de estar. Pero sí, en su momento tuve oportunidad de convivir con algunos jugadores de ellos y gracioso, porque en algún momento en el campo de entrenamiento nos decían, a ver, ¿qué tan bueno eres como para que con la pelota, no la del fútbol soccer, sino del fútbol americano, tú la puedes echar detrás de la portería, pero sin los palos esos altos, ¿no? Sin las H's. Efectivamente. Entonces, de esa manera, pues como que a mí me gusta, ¿eh? Todos los deportes me gustan, pero sí, realmente no tuve la oportunidad, pero sí los admiro, los aprecio y le reconozco el valor que han tenido y los triunfos que han conseguido. Y tanto es así que el Tapatío esa, pues tiene ahí un monumento ahí en el estadio. Así Y es. eso pues me hace saber que el inicio de ese estadio fue por el tema del fútbol americano más que por el fútbol soccer. Y eso me da la inquietud de decir qué trascendencia y qué tanta importancia le daban en esa época y siempre y hasta ahora al fútbol americano. Entonces yo, por supuesto, que estaré de acuerdo que siga existiendo y apoyándolos y, por supuesto, los apoyaré siempre. Oye, y esta cuestión del himno universitario, cuando se dio tu paso como entrenador de los Pumas, lo viste como un símbolo de identidad con la institución y con la afición, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es que mi etapa en Pumas ha sido un tanto especial porque yo quería integrar a todo el mundo, no solamente a los jugadores, a los empleados, a los doctores, a los utileros, masajistas, a los directivos, a los del fútbol americano, a la directiva, al gobierno universitario, sino quería que hubiese una armonía globalizada. Entonces esa armonía pues iba haciéndose de tal forma que a mí me gustaba el convivio con los aficionados, con la gente de las porras. Entonces había convivios de jugadores, cuerpo técnico, jugadores, hacíamos asados, era un ambiente tan agradable que no sé si lo sigan haciendo, ojalá que lo siguieran haciendo, pero es difícil, ¿eh? Porque yo lo impuse. Entonces, yo no quería que cada uno estuviese en su zona, ¿no? Había que involucrarnos. Y entonces tuve la idea en ese momento que había varias porras y esas porras, no sé si se acuerdan que la transmisión de los partidos siempre era del lado donde estaba el palomar y que luego el féretro allá enfrente pues no había nadie, no sé. No, espérense, la transmisión de los partidos de televisión tiene que verse que hay gente en Seúl. Entonces les dije, no, a ver, unas porras se ponen de este lado, otras porras de este lado, y vamos a dejar las cabeceras para los visitantes, porque lo principal es allá y acá en el centro, y para los visitantes las cabeceras. Y luego después el himno. El himno es de que tenemos que estar pues abarcando todo, porque pues, tenemos la porra del lado allá, del otro acá, y las cabeceras, bueno, está bien. Pues entonces yo ponía a los jugadores ahí para que pusieran ahí el puño, para que estuvieran unos mirando para una tribuna, otros para otra tribuna y otros los estaban en las cabeceras de la fila, pues a las cabeceras, y les obligué a que se aprendieran el himno. Entonces ponían en la pantalla gigante
ponían la letra para que toda la gente lo cantara. Yo quería que hubiese una identificación entre la afición y todo el mundo con el equipo para que haya una armonía. Y eso, pues, creo que ha servido, ha ayudado, porque quieras o no, eso a los rivales, cuando van a Ciudad Universitaria y perciben eso, y lo hacen en muchas partes del mundo. Entonces yo lo que quería era, pues, utilizar esa energía, que es una energía positiva, y es una energía en la cual nos integraba a todo el mundo. Y no solamente lo hacía en los partidos, sino lo hacía también en los vestidores, lo hacía fuera, lo hacía con los empleados y luego también en las facultades. Eso les pedía a todos de que se sintieran integrados y que estaban jugando su partido desde donde estuvieran, desde su trinchera. Y creo que fue una época muy bonita y esa época la voy a recordar con mucho cariño. Hugo, al paso de todos estos años, para Hugo Sánchez Márquez, ¿qué representó, qué ha representado en su vida una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, más allá del fútbol? Pues es parte importante de mi formación como persona, como profesional, como ser humano. Tengo la educación que mis padres me dieron, que recibí en la escuela. La básica fueron la de mis padres, mis hermanos mayores, de la escuela, de la primaria, de la secundaria, luego ya de la preparatoria, de la facultad, y luego al llegar al profesionalismo con la UNAM, ya de manera seria y formal, pues indudablemente hace ver que hay valores en la vida que le van dando a uno la trascendencia y la importancia de lo que es la vida. Y me encanta saber que en Pumas hay esa libertad de pensamientos y esa manera de ser felices, dependiendo las ideologías variadas que se tengan, temas de religiones, ¿no? Es una manera integral de respetar al ser humano. Y eso me encanta de siempre, ¿eh? Y por eso siempre que he comentado qué experiencia o qué recuerdo tengo, es de que los que hemos estudiado y los que hemos pasado en la Universidad Nacional Autónoma de México es tener el sello de garantía. Sello de garantía significa de gente educada, con valores correctos, con ambiciones, con mentalidades, con ideologías, eso, buscando la felicidad. Y eso es lo que estamos buscando todo el mundo. Así que aquellos que hayan tenido la oportunidad de estar en la UNAM, es un sello de garantía. Luis. Sí es. Hugo, ya para finalizar y agradeciéndote todo esto, todo este conocimiento que nos has brindado, ¿podrías brindarles a todos nuestros alumnos deportistas universitarios que nos están viendo, quienes a pesar de todas las dificultades que ha traído la situación de la pandemia, no han cejado en su compromiso de sacar adelante sus estudios y así como la práctica deportiva, podrías darles un mensaje positivo, por favor? Pues mira, Luis, el mensaje que yo les puedo dar es, pues más bien la referencia de lo que he hecho. Afortunadamente, no, muchos niños o muchos jóvenes saben lo que es Hugo Sánchez por la edad o por la diferencia, eso, pero algunos sabrán. Pero bueno, no hay mejor ejemplo, en la vida que hacerlo. Y yo creo que todos en la vida tenemos referentes. Yo he tenido muchos referentes en mi vida y no hay cosa más maravillosa de poder sacar ejemplo de la gente que cada uno admire en todos los aspectos, no solamente en lo deportivo, sino en lo cultural, en lo de
moral, en cuanto a el tema de educación, de corrección, de valores, de temas artísticos, el temas políticos también, que no hay muchos, por cierto, pero sí también hay gente admirable, que pueden ser nuestros referentes. Entonces, si yo he servido de referente, el decir yo qué es lo que tiene que hacer es qué fue lo que hizo Hugo Sánchez para poder conseguir lo que consiguió. ¿Qué fue lo que hizo muchísimas gentes exitosas que ha habido en México para conseguir lo que consiguió? Pero lo más trascendente, lo más importante es buscar la felicidad, Luis. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que persigan sus sueños, que persigan qué es lo que les va a hacer felices, pero siempre con el alineamiento de la buena educación. Y la buena educación la dan nuestros padres, nuestros maestros de primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas en la universidad, en el Politécnico o en cualquier universidad privada. Hay que hacerles caso, porque lo que necesitamos en México es educación, cultura, inteligencia y luego no solamente tener ideas, sino realizarlas. Hugo, el futbolista mexicano más grande que ha dado este país, un mexicano de excepción de México y de la universidad para el mundo. Te queremos agradecer sinceramente y de corazón el que hayas aceptado esta invitación y el habernos compartido esta plática con nosotros y con el público universitario que nos está viendo. Muchas gracias por tu gentileza, muchas gracias por tu bonomía, muchas gracias por ser de México para el mundo, de la UNAM para el mundo. Gracias, Hugo Sánchez Márquez. Nada, Rodrigo y Luis, un abrazo muy fuerte para los dos. Gracias ahí por la entrevista, por su tiempo, y espero que esto haya servido y ayudado como para poder agradecer a la UNAM todo lo que me dio, porque si no hubiera sido por la UNAM, pues obviamente no sería quien soy. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto y hasta siempre. Soy Rodrigo de Buen, llegamos al final de esta emisión. Les queremos agradecer el favor de su atención y los invitamos para que el próximo lunes, en punto de las 19 horas, nos acompañen en una emisión más de estas, sus semblanzas deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, gracias. Buenas noches.